Para analizar las manifestaciones en Colombia, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Desde hace ya algunas semanas, las protestas se han extendido en Colombia, en un contexto regional convulsionado y que parece haber tenido efectos en dicho país. Según diferentes expertos, se trata de las movilizaciones más multitudinarias de las últimas décadas y que han tenido como destinatario al gobierno de Iván Duque. El inicio del proceso puede rastrearse al 21 de noviembre, cuando tuvo lugar un paro nacional, algo que no ocurría desde los años 70, convocado por diversas organizaciones sindicales para oponerse a reformas planteadas por el gobierno en temas de impuestos y pensiones. A estos se sumaron rápidamente otros reclamos, movilizados por distintos actores sociales como grupos de estudiantes, organizaciones de mujeres, colectivos indígenas. Entre las exigencias destacaron la demanda por que se cumplan los puntos incluidos en los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC y el reclamo para poner fin a los asesinatos recurrentes de líderes sociales que se han multiplicado desde la llegada de Duque al poder. El paro y las movilizaciones asociadas al mismo convocaron a una cantidad de gente que excedió las expectativas, no solo en Bogotá, sino también en otras ciudades del país. En la primera se registraron algunos actos violentos y desmanes, y el gobierno reaccionó de manera similar a como lo han hecho algunos de sus pares en otros países durante los últimos meses, apelando a las fuerzas de seguridad y declarando el toque de queda. Un hecho relevante tuvo que ver justamente con el accionar del cuerpo policial dedicado a la contención de la protesta, que derivó en la muerte de uno de los manifestantes, Dylan Cruz, un joven de 18 años que falleció como resultado de disparos realizados por los uniformados. Si bien Duque llamó al diálogo, la respuesta represiva del gobierno llevó a la convicción de que era necesario mantener la movilización. Al reclamo por la muerte de Dylan se sumaron rápidamente otros. Para entender el porqué de este momento que está viviendo Colombia, es necesario mencionar algunos puntos. El primero tiene que ver con la insatisfacción que existe en muchos sectores de la población con el gobierno. Duque llegó al poder en agosto de 2018, siendo apadrinado por el expresidente Álvaro Uribe, y luego de vencer en segunda vuelta a Gustavo Petro, el primer candidato de izquierda en llegar a dicha instancia en mucho tiempo. Uno de los principales desafíos heredados por el actual presidente fue la necesidad de continuar con el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Una situación particular, dado que Duque jugó un rol relevante, junto con su mentor, en movilizar el voto en contra de la aprobación de los acuerdos en el referéndum que tuvo lugar en 2016. Esto explica en gran medida por qué los avances han sido lentos y han derivado incluso en que un sector disidente dentro de las FARC haya llamado a tomar nuevamente las armas. También han continuado las acciones de las fuerzas militares contra los grupos guerrilleros. Recientemente, un operativo en contra de un campamento en el departamento del Caquetá derivó en el asesinato de 8 niños que allí se encontraban, algo que el gobierno pretendió ocultar y que cuando salió a la luz generó la indignación de la opinión pública. A lo anterior se suma la desaceleración del crecimiento económico y el empeoramiento de muchos indicadores sociales. Según distintas encuestas, desde mediados del año 2018 ha aumentado de manera constante el porcentaje de colombianos que consideran que su situación económica ha desmejorado, hasta ubicarse por encima del 70%. Ante esta situación, el gobierno ha buscado impulsar una serie de reformas en el ámbito laboral y de las pensiones, que muchos colombianos consideran que afectarán negativamente su bienestar. Esto explica también que uno de los sectores más movilizados sea el de los estudiantes, que reclaman por un aumento del presupuesto del sector, aun cuando el gasto educativo ha ido creciendo de manera sustantiva, y la garantía en la gratuidad de la enseñanza. La desigualdad en el acceso, particularmente a la universidad, se ha convertido en una bandera dentro de las demandas. La combinación de estas tendencias, sumadas a la sensación de inoperatividad del gobierno, han llevado a una caída constante en la popularidad de Duque, dando lugar a que cerca del 70% de la población hoy día rechace su gestión. Este descontento ya tuvo una clara expresión en las elecciones locales de octubre pasado, cuando el partido del presidente,
el del Centro Democrático, salió derrotado en las ciudades más importantes del país, como Bogotá y Cali, perdiendo incluso en Medellín, cuna y bastión del expresidente Uribe. No resulta sorprendente que estas ciudades hayan sido el eje de las protestas de las últimas semanas. Quizás, considerando lo vivido por otros países latinoamericanos durante los últimos tiempos, Duque reaccionó rápidamente ante la situación y propuso un gran diálogo nacional para discutir varios de estos temas. Sin embargo, las protestas han continuado, adquiriendo un carácter cada vez más inorgánico y multiplicándose los temas sobre los que versan los reclamos. Esto pone al país más cerca del escenario vivido por Chile, aunque con una intensidad algo menor. De las propuestas del presidente y las posturas que adopten los diferentes actores sociales, dependerá qué nos depare el futuro próximo. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.